Alan Dershowitz pensó que podía humillar a Jasmine Crockett en directo por televisión. El profesor de Derecho de Harvard, de 85 años, sentado con aire de suficiencia tras su escritorio de caoba durante un panel legal de CNN, acababa de desestimar toda su carrera jurídica con una sola frase brutal. «Nunca ha defendido un caso real que importara», dijo con su característica sonrisa burlona. «Hacer de político no te convierte en abogado». Pero lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos dejaría a Dershowitz sin palabras, conmocionaría a la comunidad jurídica y demostraría por qué nunca se debe subestimar a alguien que se ha abierto camino hasta la cima. Las cámaras estaban grabando. Juristas de todo el país estaban mirando. Y Jasmine Crockett estaba a punto de dar una respuesta que se estudiaría en las facultades de Derecho durante años. Antes de adentrarnos en lo que sucedió después, no olvides darle a me gusta y suscribirte, porque esta historia te mostrará exactamente qué ocurre cuando la arrogancia se encuentra con la preparación y por qué el mundo jurídico nunca volverá a ver a estas dos figuras de la misma manera. Para comprender por qué este momento fue tan explosivo, es necesario saber quiénes son exactamente estas dos mentes jurídicas y por qué su enfrentamiento era inevitable. Jasmine Crockett se había forjado su reputación a base de esfuerzo. Comenzando en un pequeño bufete de abogados en Dallas, se abrió camino a través de casos de derechos civiles, defendiendo a personas que no podían permitirse abogados de renombre de Harvard, ganó importantes acuerdos contra departamentos de policía, luchó contra casos de discriminación en la vivienda y obtuvo su título de abogada, mientras trabajaba en 2 empleos para pagar sus estudios. Cuando entró en el Congreso, no dejó de lado sus habilidades jurídicas. Las llevó al Pleno de la Cámara de Representantes, donde ya había acaparado titulares por sus incisivos interrogatorios durante las audiencias de los comités. Alan Dershowitz, por otro lado, era una figura ilustre en el ámbito jurídico, profesor de Derecho en Harvard durante décadas, autor de libros superventas, defensor de celebridades y multimillonarios. Su currículum incluía casos como los de O.J. Simpson, Jeffrey Epstein y la defensa de Donald Trump en el juicio político. A los 85 años, seguía apareciendo en programas de televisión, cobrando honorarios de 6 cifras por sus conferencias y creyendo que sus credenciales de la Ivy League lo hacían intocable. Pero la tensión se gestaba entre estos dos mundos del derecho, el círculo académico de élite que representaba Dershowitz y la práctica de base de los derechos civiles que encarnaba Crockett. Durante meses, Dershowitz había lanzado indirectas veladas a los abogados políticos que, según él, estaban degradando la profesión. Nunca mencionó a Crockett por su nombre, pero los expertos legales sabían perfectamente de quién hablaba. Lo que estaba en juego era de suma importancia. No se trataba solo de 2 abogados en desacuerdo, sino de quién define qué es el verdadero trabajo legal en Estados Unidos. ¿Es el profesor de Harvard que defiende a los multimillonarios o el abogado de derechos civiles que lucha por quienes no pueden pagar? CNN los había invitado a ambos a un panel especial sobre el futuro de la práctica legal en Estados Unidos. El formato era sencillo, un debate moderado sobre cómo los abogados deberían involucrarse en la política y el servicio público. Lo que nadie esperaba era lo personal que se volvería, la rapidez con la que se desarrollaría el conflicto y las devastadoras consecuencias. El escenario era perfecto para el enfrentamiento. Dershowitz, que apareció desde su bien equipada oficina en casa con libros de derecho cuidadosamente ordenados detrás de él, parecía cada centímetro. La distinguida profesora Crockett, que se unía desde su oficina en el Congreso en Washington, tenía su título de abogada prominentemente exhibido en la pared detrás de ella, un detalle que pronto se volvería importante, cuando las cámaras se conectaron en vivo a las 8 p. hora del este. Más de 400,000 personas estaban viendo la transmisión en vivo de CNN. Twitter legal estaba en ebullición. Los profesores de facultades de Derecho habían asignado el panel como visionado obligatorio.
Nadie sabía que estaban a punto de presenciar una clase magistral sobre cómo destruir el argumento de alguien con hechos, precisión y una sincronización perfecta. Los primeros 20 minutos del panel habían sido bastante cordiales. Discutieron sobre la educación legal, el papel de los abogados en el servicio público y los desafíos que enfrenta la profesión. El presentador Anderson Cooper guiaba la conversación con fluidez, y ambos invitados se mantenían profesionales. Pero entonces Cooper hizo la pregunta que lo cambió todo. Profesor Dershowitz, usted ha sido crítico con los abogados que se pasan a la política. ¿Cree que la formación legal realmente ayuda en roles políticos? ¿Roles políticos? Durovitz se recostó en su silla, ajustándose las gafas con ese aire de superioridad académica que lo caracterizaba. Bueno, Anderson, creo que debemos distinguir entre abogados que casualmente están en política y políticos que casualmente tienen títulos de derecho. Hizo una pausa, mirando la transmisión de video de Crockett. La práctica legal real requiere años de trabajo con casos complejos, experiencia en apelaciones, análisis constitucional. No es algo que se pueda aprender sobre la marcha. La expresión de Crockett no cambió, pero los espectadores que la conocían bien pudieron ver la leve tensión alrededor de sus ojos. Ya había escuchado ese tipo de condescendencia antes. Cooper, percibiendo la tensión potencial, presionó más. ¿Está sugiriendo que algunas figuras políticas no están calificadas para hablar sobre asuntos legales? Estoy diciendo, respondió Durovitz, con ese tono profesoral que había intimidado a los estudiantes de Harvard durante décadas, que argumentar casos ante la Corte Suprema es muy diferente a hacer alarde en audiencias de comité. Una requiere erudición jurídica. La otra requiere habilidades de presentación. La palabra presentación quedó suspendida en el aire como un desafío. Twitter, en el ámbito jurídico, se llenó de reacciones. En bufetes de abogados de todo el país, los abogados jóvenes interrumpieron su trabajo nocturno para ver la transmisión en directo. Crockett permaneció en silencio, tomando notas en un bloc de notas. No era la primera vez que alguien la subestimaba, creyendo que sus credenciales eran más importantes que su trayectoria. El profesor Cooper dijo: «La representante Crockett tiene una amplia trayectoria jurídica antes de entrar en el Congreso. ¿Está familiarizado con sus casos?» Dershowitz hizo un gesto de desdén con la mano. «Estoy seguro de que ha llevado su cuota de casos locales, Anderson. Pero seamos honestos sobre la diferencia entre el trabajo menor en materia de derechos civiles y el tipo de derecho constitucional que da forma a este país». Fue entonces cuando Crockett finalmente habló, con voz tranquila y mesurada. «Profesor Dershowitz, ¿podría aclarar a qué se refiere con trabajo menor en materia de derechos civiles?» «Bueno», dijo Durovitz, claramente cómodo en su papel de jurista de mayor rango, «me refiero a casos que pueden importar a individuos, pero que no crean precedentes, no dan forma a la interpretación constitucional, no aparecen en los libros de casos de las facultades de derecho». «Ya veo», respondió Crockett, tomando otra nota. «Y en su opinión, ¿qué tipo de experiencia jurídica debería capacitar a alguien para hablar sobre asuntos constitucionales?» Durovitz se estaba animando, disfrutando de lo que consideraba una oportunidad para enseñar. Casos de la Corte Suprema, trabajo en apelaciones federales, estudios constitucionales, el tipo de trabajo que requiere años de estudio, no solo un título en derecho y ambición política. Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono cortante. «Seamos honestos, congresista. Usted nunca ha defendido un caso real que importara. Jugar a la política no la convierte en abogada». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos, pero pareció una eternidad. Se podía ver la leve sonrisa de Crockett. No estaba enfadada, ni a la defensiva. Solo tenía la mirada de alguien que había sido subestimada demasiadas veces. Los expertos legales que veían la transmisión en vivo sabían que algo significativo acababa de suceder. Durovitz acababa de hacer una afirmación que iba a humillar a Crockett o a ser contraproducente de forma espectacular. No había término medio.
Cooper intentó suavizar las cosas. Creo que ambos aportan perspectivas valiosas. Pero Crockett levantó la mano suavemente. En realidad, Anderson, me gustaría responder a la afirmación del profesor Durovitz sobre mi experiencia legal. Tomó una carpeta que había estado a su lado durante toda la entrevista. El movimiento fue deliberado, seguro. Los espectadores podían intuir que lo que hubiera en esa carpeta estaba a punto de cambiar por completo la dinámica de la conversación. Durovitz se sentó. De vuelta, con aspecto satisfecho consigo mismo, dejó claro su punto sobre la diferencia entre los abogados de verdad y los oportunistas políticos. En su mente, la discusión había terminado. No tenía ni idea de lo que vendría después. Jasmine Crockett abrió la carpeta con la calma y precisión de alguien que había estado esperando este preciso momento durante toda su carrera. Profesor Dershowitz, comenzó, con voz firme y clara. Preguntó sobre casos reales que importan, casos que crean precedentes, casos que aparecen en los libros de casos de las facultades de Derecho. Sacó el primer documento. Permítame hablarle sobre Thompson Becedo, Dallas Housing Authority, que defendí ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en 2019. ¿Está familiarizado con ese caso? La expresión segura de Durovitz flaqueó ligeramente. Los espectadores legales de todo el país comenzaron a consultar bases de datos de casos en sus teléfonos. El caso estableció un nuevo precedente para la discriminación en la vivienda de la sección 8 y ahora se cita en cursos de derecho de vivienda en 17 facultades de derecho, incluida Harvard. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Tengo curiosidad por saber si lo están enseñando en su seminario de Derecho Constitucional. La primera grieta en la armadura de Durovitz apareció. Se removió en su silla, pero Crockett no había terminado. O tal vez esté más familiarizado con Rodríguez Boo, Texas Department of Public Safety, que llevé a la Corte Suprema en 2020. Sacó otro documento. La decisión de la Corte en ese caso cambió la forma en que los estados pueden implementar procedimientos de detención de tráfico. La opinión cita mi escrito 14 veces. En bufetes de abogados de todo Estados Unidos, los socios principales buscaban frenéticamente en bases de datos legales. Los estudiantes de Derecho de Harvard enviaban mensajes de texto a sus profesores. Twitter legal estaba estallando con capturas de pantalla de los casos que Crockett citaba. Durovitz intentó interrumpir. Congresista, estoy seguro de que estos son. No he terminado, profesor. La voz de Crockett se mantuvo tranquila, pero había acero debajo. Ya que mencionó su experiencia en la Corte Suprema, permítame preguntarle algo. ¿Cuántas veces ha argumentado ante la Corte en esta década? La pregunta quedó en el aire. El rostro de Durovitz se frunció ligeramente, porque he argumentado 3 casos ante la Corte desde 2018. Los 3 resultaron en unánimes o casi unánimes decisiones. Las 3 se enseñan en los cursos de Derecho Constitucional. Las 3 ampliaron las protecciones de los derechos civiles para los estadounidenses comunes. Sacó un documento grueso. Este es mi informe del caso Williams v. Oficina Federal de Prisiones, decidido el año pasado. El tribunal adoptó nuestro marco para los derechos de atención médica en las prisiones. El juez Roberts elogió específicamente el razonamiento legal en su opinión mayoritaria. Cooper se quedó sin palabras. Los expertos legales que veían la transmisión en vivo verificaban frenéticamente todo lo que decía Crockett, y todo cuadraba. Pero Crockett aún no había terminado. Profesora, usted mencionó que el verdadero trabajo legal requiere estudios constitucionales. Tengo curiosidad por sus investigaciones recientes. Consultó sus notas. Su último artículo revisado por pares en una revista de Derecho Constitucional fue publicado. ¿Cuándo exactamente? Durovitz se sentía visiblemente incómodo, pero antes de que pudiera responder, Crockett continuó. Porque he publicado 4 artículos en revistas de Derecho Constitucional desde 2020.
Han sido citados en más de 60 decisiones de tribunales federales. El Yale Law Journal calificó mi trabajo sobre las protecciones de la Cuarta Enmienda como innovador. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero tiene razón sobre una cosa, profesora. Hay una diferencia entre abogados y políticos que casualmente tienen títulos de derecho. La diferencia es que los verdaderos abogados nunca dejan de ejercer la abogacía, ni siquiera cuando sirven en el Congreso. La comunidad jurídica que observaba quedó atónita. En menos de 5 minutos, Crockett había desmantelado sistemáticamente cada suposición que Dersuit había hecho sobre sus cualificaciones. Sacó un último documento. Esta es una carta de la Asociación de Abogados de Estados Unidos que reconoce mi trabajo en litigios de derechos civiles como un ejemplo de los más altos estándares de la práctica jurídica. Está firmada por 12 jueces federales, incluidos 2 magistrados de la Corte Suprema. La Cámara captó el rostro de Dersuit a la perfección. La confianza engreída había desaparecido, reemplazada por algo entre la sorpresa y la vergüenza. Entonces, cuando dice que nunca he defendido un caso real que importara, concluyó Crockett, tengo que preguntarle, quizás me está confundiendo con otra persona o simplemente no está familiarizado con la práctica federal de los derechos civiles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cooper miró alternativamente a sus 2 invitados, reconociendo claramente que la dinámica de poder había cambiado por completo. Durovitz intentó recuperarse. Bueno, por supuesto, el trabajo en derechos civiles es importante, pero la profesora Crockett lo interrumpió suavemente. Permítame evitar que se hunda más. Investigué sus casos recientes antes de comparecer esta noche. ¿Quiere que hablemos de su porcentaje de victorias en apelaciones federales durante los últimos 5 años? La implicación era clara. Ella también había hecho su tarea sobre él, y lo que había encontrado no era nada halagador. Durovitz, quizás por primera vez en décadas, se quedó genuinamente sin palabras en televisión en vivo. El mundo jurídico que observaba se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes. Una de las figuras más arrogantes del derecho estadounidense estaba siendo destruida metódicamente por alguien a quien acababa de descartar como no cualificado. En los despachos de abogados de todo Manhattan, los socios principales convocaban reuniones de emergencia. En la Facultad de Derecho de Yale, la profesora Elizabeth Chen interrumpió su clase vespertina para conectar la transmisión en vivo y les dijo a sus alumnos: están a punto de ver 20 años de educación jurídica comprimidos en 5 minutos. El chat en la transmisión en vivo de CNN se movía tan rápido que los moderadores no podían seguir el ritmo. Los comentarios llegaban a raudales de abogados, jueces y estudiantes de derecho. ¡Santo cielo! Tishy llegó preparada a Legal Eagle 2024. Así es como luce la verdadera erudición jurídica en la oficina del secretario del Tribunal Federal, que alguien llame al 911. Acabamos de presenciar un asesinato en el 3er año de la Facultad de Derecho de Harvard, pero el momento más devastador aún estaba por llegar. Profesor Durovitz, dijo Crockett, con un matiz de lástima en la voz, quiero agradecerle por demostrar un punto importante esta noche. Ha demostrado exactamente por qué tanta gente ha perdido la fe en las instituciones legales de élite. Recogió sus papeles con eficiencia experimentada. Cuando alguien como usted, con todas sus credenciales y privilegios, puede sentarse en la televisión nacional y desestimar el trabajo de los abogados de derechos civiles sin siquiera molestarse en investigar lo que hemos logrado. Eso le dice a Estados Unidos todo lo que necesita saber sobre a quién sirve realmente la clase jurídica. Los juristas que observaban sabían que acababan de presenciar un momento decisivo en sus carreras, no solo para Crockett, sino también para Dersuit. Y no en el buen sentido. Cooper intentó retomar el control de la entrevista, pero el daño ya estaba hecho. Los 10 minutos restantes parecieron una mera formalidad. Dersuit intentó cambiar de tema para hablar de los problemas más amplios que afectan a la educación jurídica, pero cada palabra que pronunciaba ahora
tenía el peso de lo que acababa de suceder. Crockett, mientras tanto, se había transformado de acusado a fiscal. Cuando Cooper le preguntó sobre sus planes futuros, aprovechó la oportunidad para hablar de su próximo caso ante la Corte Suprema relacionado con los derechos de voto. Otro detalle que hizo que el despido anterior de Durovitz pareciera aún más absurdo. De hecho, Anderson dijo, consultando sus notas una vez más. Ya que el profesor Dershowitz mencionó la importancia de la erudición constitucional, debería mencionar que el próximo mes defenderé a Harris V, la secretaria de Estado de Georgia, ante la Corte Suprema. Es un caso que podría transformar la forma en que los estados llevan a cabo las elecciones. Miró directamente a la Cámara. El informe tardó 8 meses en investigarse y redactarse. 15 profesores de Derecho Constitucional de universidades como Harvard, Yale y Stanford lo firmaron. El juez Alito solicitó específicamente información adicional sobre nuestro novedoso marco constitucional. El rostro de Durovitz palideció por completo. Allí estaba alguien a quien había descartado como un político con un título en Derecho, discutiendo sobre la estrategia de la Corte Suprema con la naturalidad de alguien que pertenecía a ese ámbito. La entrevista terminó con Cooper agradeciendo a ambos invitados, pero todos los espectadores sabían que solo uno había salido con su reputación intacta. A los pocos minutos de finalizar la entrevista, el mundo jurídico estalló. Estudiantes de Derecho de Harvard crearon un chat grupal llamado Crockett contra Dershowitz, que alcanzó los 500 miembros en la primera hora. Profesores de Derecho de Yale, Stanford y Columbia ya estaban incluyendo el intercambio en sus programas de estudio como ejemplo de cómo desmantelar sistemáticamente el argumento de un oponente utilizando únicamente hechos. El hashtag Crockett3Cs se convirtió en tendencia nacional. Twitter jurídico se inundó de capturas de pantalla de los casos citados, extractos breves y artículos académicos. Cada una de sus afirmaciones era perfectamente cierta. La profesora Sara Martínez, de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, tuiteó: «Llevo 15 años enseñando Derecho Constitucional. Acabo de presenciar una clase magistral de argumentación jurídica. Crockett no solo ganó ese debate, ella lo redefinió». La jueza federal, María Rodríguez, publicó en LinkedIn: «Como alguien que ha leído los informes del representante Crockett, puedo confirmar que su trabajo es excepcional. La actuación de esta noche fue apenas el martes para ella, pero las reacciones no fueron universales. Positivo». El comentarista legal conservador Jonathan Hayes escribió: «Esto fue una trampa. Crockett claramente se preparó para tenderle una emboscada a un respetado jurista, muy poco profesional». La respuesta a Hayes fue rápida y brutal. Abogado tras abogado señaló que venir preparado con hechos no es una emboscada. Es lo que hacen los buenos abogados. Mientras tanto, el teléfono de Dershowitz estaba sonando constantemente. Su publicista, su asistente, su agente literario, todos querían saber cómo manejar la situación. Repercusiones. La Facultad de Derecho de Harvard emitió un breve comunicado. Los comentarios del profesor Dershowitz esta noche no reflejan las opiniones de la Facultad de Derecho de Harvard sobre las valiosas contribuciones de los abogados de derechos civiles a la jurisprudencia estadounidense. Fue cortés, pero legal. Los que estaban dentro sabían exactamente lo que significaba. Harvard se estaba distanciando de uno de sus profesores más famosos. El impacto inmediato en Crockett fue extraordinario. Su oficina en el Congreso se vio inundada de llamadas de bufetes de abogados. Querían contratarla para trabajos de consultoría. 3 facultades de Derecho se pusieron en contacto con ella para ofrecerle puestos de profesora visitante. La ACLU anunciaron que establecerían una beca en su nombre, pero quizás la reacción más reveladora provino de ella. Antiguos compañeros de la Facultad de Derecho. Un grupo de ellos organizó una fiesta para ver el partido en Dallas, y sus reacciones fueron grabadas por una estación de noticias local.
Siempre supimos que Jasmine era brillante, dijo María González, quien había estudiado con Crockett en la Facultad de Derecho Todd Marshall de la Universidad del Sur de Texas. Pero verla desmantelar sistemáticamente a alguien que probablemente nunca se lo pensaron 2 veces antes de elegir abogados de nuestra escuela. Eso fue maravilloso. Otro compañero de clase, Robert Washington, añadió: la gente como Duruititz piensa, la excelencia jurídica solo proviene de las universidades de la Ivy League. Jasmine acaba de demostrar que la excelencia proviene del trabajo duro, preparación y preocuparse realmente por sus clientes. El video se volvió viral, agregando otra capa a la historia. Esto no se trataba solo de 2 abogados en desacuerdo, se trataba de la clase y dinámicas raciales que aún aquejan a la profesión legal. La explosión en las redes sociales no tuvo precedentes para un abogado. Debate. Abogados de TikTok crearon videos de reacción analizando cada uno de los argumentos de Crockett. Ley de Instagram. Cuentas publicaron infografías que explicaban los casos que ella había citado. Incluso LinkedIn, normalmente reservado para la creación de redes profesionales, se inundó de publicaciones que analizaban el intercambio. Dr. Michael Roberts, profesor de estudios jurídicos en la Universidad de Howard, publicó un hilo en Twitter que obtuvo 50,000 retweets. Lo que presenciamos esta noche fue más que un debate. Fue una clase magistral sobre cómo el sesgo institucional nos ciega, excelencia que no se ajusta a los moldes tradicionales. Crockett no solo se defendió, expuso como la élite legal. La cultura descarta el trabajo fenomenal cuando proviene de lugares inesperados. El hilo continuó. Duritz cometió el clásico error de confundir credenciales con competencia, pedigrí con a desempeño. Él asumió que debido a que Crockett no siguió el camino tradicional de Harvard a la Corte Suprema, el trabajo debe ser inferior. Esta noche aprendió que esa suposición puede acabar con su carrera. La abogada de entretenimiento Patricia Wong publicó en Instagram: he estado practicando durante 20 años y nunca había visto nada como lo que Crockett acaba de hacer. Lo hizo. No solo venció a Durovitz, dio una lección magistral sobre cómo prepararse, preciso y devastador, sin alzar la voz ni perder la compostura. Pero quizás lo más revelador sea, las reacciones vinieron de jóvenes abogados de color que se vieron reflejados en el viaje de Crockett, la abogada María Santos, que había graduada de una facultad de Derecho regional y ascendió hasta convertirse en socia de un importante bufete, tuiteó: todo abogado que no lo hizo. Ir a una escuela de la Ivy League, que tuvo que trabajar el doble para demostrar su valía, que ha sido rechazado por alguien con mejores credenciales, esta noche fue para nosotros. El hashtag #NumberYout tradicional. Abogado comenzó a hacer tendencia con abogados, compartiendo sus propias historias de ser subestimados debido a sus antecedentes, sus escuelas o sus áreas de práctica. Empresas de reclutamiento legal, se informó de un aumento en las consultas de candidatos diversos interesados en el derecho de los derechos civiles. Las solicitudes de admisión a la Facultad de Derecho de los estudiantes universitarios de primera generación experimentaron un auge. El efecto Crockett estaba inspirando a una nueva generación de abogados, quien vio que se podía alcanzar la excelencia sin conexiones ni privilegios. Pero la historia tomó un giro inesperado. 3 semanas después, un grupo de antiguos alumnos de Durovitz en Harvard publicó una carta abierta en la revista Harvard, revista jurídica titulada Aprender del fracaso, una respuesta a los acontecimientos recientes. La carta, firmada por 43 abogados que habían estudiado con Dershowitz, fue notable por su honestidad. Como estudiantes, nos enseñaron a venerar los logros del profesor Dershowitz y a considerar su enfoque de la argumentación jurídica como el modelo a seguir. Sin embargo, los acontecimientos recientes nos han obligado a afrontar verdades incómodas sobre los puntos ciegos de la educación jurídica de élite.
La actuación del representante Crockett demostró algo que nunca nos enseñaron a valorar: la importancia de la humildad, la preparación minuciosa y la auténtica pericia por encima de la arrogancia intelectual. Escribimos esta carta no para condenar a nuestro antiguo profesor, sino para reconocer que las lecciones jurídicas más importantes a veces provienen de profesionales a quienes nos enseñaron a ignorar. La carta continuaba detallando cómo su educación jurídica había priorizado el prestigio sobre el contenido y cómo muchos de ellos habían aprendido sus habilidades más valiosas no en las aulas de Cambridge, sino de profesionales como Crockett, que realizaban el trabajo diario de la justicia. Hacemos un llamado a la Academia Jurídica para que reconozca que la excelencia se manifiesta de muchas formas y que los abogados que marcan la mayor diferencia en la vida de los estadounidenses comunes a menudo trabajan lejos del foco de atención de las instituciones de élite. La carta no tenía precedentes en la Academia Jurídica. Antiguos alumnos cuestionaban públicamente no solo los comentarios de un profesor, sino toda la cultura que había moldeado su educación. 3 días después de la entrevista, la Harvard Law Review publicó un editorial sin precedentes titulado «Excelencia más allá del elitismo». Sin mencionar a Durovitz por su nombre, el comunicado instaba a la profesión jurídica a reconocer y celebrar la destacada labor de los profesionales en todas las áreas del derecho, independientemente de su afiliación institucional. Mientras tanto, Durovitz intentó minimizar los daños. Publicó una entrada en su blog titulada «Malentendidos y contexto», en la que afirmaba que sus comentarios habían sido sacados de contexto y que sentía un gran respeto por los profesionales de los derechos civiles. La publicación fue inmediatamente verificada por periodistas jurídicos, quienes señalaron que no existía ningún contexto que pudiera justificar sus comentarios despectivos sobre la experiencia de Crockett. Aún más perjudiciales fueron las revelaciones que siguieron. Periodistas jurídicos comenzaron a investigar el historial reciente de Durovitz y descubrieron que su tasa de éxito en apelaciones federales había disminuido significativamente en los últimos años. Varios clientes de alto perfil habían cambiado discretamente a otros abogados tras obtener resultados decepcionantes. La revelación más perjudicial provino de un artículo de la revista American Lawyer titulado «Los nuevos argumentos del emperador». El artículo reveló que Dersuit había perdido sus últimos 4 casos de apelación federal, y en 2 ocasiones los jueces criticaron específicamente sus escritos por estar mal documentados y carecer de fundamento jurídico. El artículo citaba a un juez federal anónimo. Hay una diferencia entre ser un abogado famoso y ser un buen abogado. La fama no gana casos. La preparación y el razonamiento jurídico, sí. Aún más vergonzosos fueron los detalles sobre sus honorarios de consultoría. La revista reveló que Dershowitz cobraba a sus clientes $2,500 por hora por un trabajo que los tribunales rechazaban cada vez con mayor frecuencia. Un antiguo cliente, que habló de forma anónima, dijo: «Le pagamos 4 millones por un escrito que el juez calificó de frívolo». Mientras tanto, vemos a abogados como Crockett ganar importantes casos constitucionales con argumentos que sí se basan en la ley. La respuesta de la comunidad jurídica fue inmediata. 3 importantes bufetes de abogados eliminaron discretamente a Dershowitz de sus listas de asesores legales. Las agencias de conferenciantes informaron de una caída significativa en la demanda de sus servicios. Lo más revelador es que la Facultad de Derecho de Harvard anunció que su seminario de Derecho Constitucional se reestructuraría para el semestre siguiente. En otras palabras, reducirían su papel. La oficina de Crockett anunció que impartiría una clase magistral sobre práctica de apelaciones federales en la Facultad de Derecho de Georgetown el próximo semestre. El anuncio venía acompañado de una nota. La clase se centraría en la construcción de argumentos legales convincentes basados en una investigación exhaustiva y precisión fáctica. Los estudiantes de derecho de todo el país captaron la indirecta. A las pocas horas del anuncio, el curso de Georgetown tenía una sobreinscripción
del 400%. Estudiantes de Harvard, Yale, Columbia y Stanford solicitaron permiso para asistir como oyentes. La lista de espera incluía a abogados en ejercicio con décadas de experiencia que querían aprender los métodos de Crockett. La decana de la Facultad de Derecho de Georgetown, Sarah Mitchell, declaró al Washington Post: "Nunca habíamos tenido este nivel de interés en un curso impartido por un profesional visitante. La representante Crockett representa un nuevo modelo de excelencia jurídica del que nuestros estudiantes están deseosos de aprender". El programa del curso, una vez publicado, se convirtió en lectura obligatoria en las facultades de derecho de todo el país. Se hizo hincapié en la investigación de la jurisprudencia, el análisis constitucional y lo que Crockett denominó defensa de precisión, el arte de construir argumentos legales irrefutables mediante una preparación meticulosa. La bibliografía era reveladora. En lugar de centrarse en casos de celebridades y abogados famosos, se hacía hincapié en decisiones históricas sobre derechos civiles, apelaciones exitosas de profesionales de firmas más pequeñas y casos de la Corte Suprema que habían ampliado el acceso a la justicia. No se trata de fama, explicó Crockett en una entrevista con Above the Law. Se trata de eficacia. El derecho no es un espectáculo, es una herramienta para la justicia, y las herramientas funcionan mejor cuando se usan con habilidad, no de forma espectacular. Las implicaciones más amplias fueron profundas. Los socios de contratación legal informaron que recibían más preguntas de clientes potenciales sobre el historial real de casos de sus abogados, no solo sobre sus credenciales de la Facultad de Derecho. El incidente de Duroitz había desencadenado un debate sobre lo que realmente importa en la práctica legal. Los departamentos legales corporativos comenzaron a realizar revisiones más exhaustivas del desempeño de los asesores externos. Un asesor jurídico general de una empresa Fortune 500, que habló en una conferencia de la industria legal, dijo que el intercambio entre Crockett y Duroitz fue una llamada de atención. Nos dimos cuenta de que habíamos estado pagando precios exorbitantes por credenciales de primer nivel, sin obtener siempre los resultados esperados. Los bufetes de abogados respondieron destacando los logros reales de sus abogados en lugar de solo su formación académica. Los materiales de marketing comenzaron a presentar resultados de casos, victorias en apelaciones y testimonios de clientes, en lugar de simplemente enumerar títulos de universidades de la Ivy League. El cambio fue particularmente notorio en la contratación legal. Los bufetes que tradicionalmente habían contratado casi exclusivamente de las mejores universidades comenzaron a ampliar sus programas de reclutamiento para incluir a graduados de facultades de derecho regionales con sólidos programas de formación práctica. Aprendimos que el talento no proviene solo de 12 facultades de derecho, dijo el socio responsable de contratación de un importante bufete de Nueva York. Algunos de nuestros mejores abogados son personas que podrían haber sido ignoradas bajo el antiguo sistema, pero que tienen las habilidades y la dedicación que realmente importan en la práctica. Un mes después, la Asociación de Abogados de Estados Unidos anunció nuevas directrices para los comentarios legales, enfatizando que los abogados que aparecen en los medios deben investigar sus afirmaciones antes de hacer declaraciones sobre las cualificaciones de otros abogados. Una vez más, no se mencionaron nombres, no eran necesarios. 6 meses después, Crockett fue invitado a pronunciar el discurso principal en la ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho de Harvard. Su discurso, titulado Excelencia a través del servicio, se centró en la importancia de utilizar las habilidades legales para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a desenvolverse en sistemas complejos. La ausencia de Duroitz en la ceremonia fue notable, a pesar de haber pronunciado discursos en las graduaciones de Harvard durante décadas. La invitación transmitía un mensaje claro. El ámbito jurídico estaba adoptando una nueva definición de excelencia, una que valoraba los resultados por encima del prestigio.
la sustancia por encima del estatus. Durante su discurso, Crockett no hizo referencia directa a su encuentro televisado. No era necesario. Todos los presentes comprendieron que su presencia en ese podio representaba un cambio en la forma en que la profesión jurídica medía el éxito. El derecho no es un ejercicio académico abstracto, les dijo a los estudiantes graduados. Es una herramienta para la justicia, y la medida del valor de un abogado no es dónde estudió ni a quién conoce, es si usa esa herramienta de manera efectiva para mejorar la vida de las personas. La ovación de pie duró 4 minutos. Más tarde ese año, varias facultades de Derecho anunciaron nuevos programas clínicos centrados en la práctica de los derechos civiles. La Facultad de Derecho de Harvard estableció la beca de excelencia en Derecho de Interés Público que financiaba completamente la matrícula de los estudiantes comprometidos con el trabajo en derechos civiles. La profesión legal estaba cambiando, y todos entendían por qué. Pero quizás el impacto más duradero fue en los propios abogados jóvenes. En los bufetes de abogados de todo el país, los asociados jóvenes que se habían sentido intimidados por las credenciales de los socios senior comenzaron a hablar en las reuniones. Armados con investigación y hechos en lugar de solo deferencia a la autoridad, el método Crockett se convirtió en una forma abreviada de ejercer el derecho que priorizaba la preparación, la precisión y la experiencia genuina por encima de las credenciales y las conexiones. Y Alan Dershowitz redujo discretamente sus apariciones en televisión y se centró más en su trabajo académico. Cuando se le preguntaba sobre la entrevista en contextos posteriores, simplemente decía: aprendí la importancia de realizar una investigación exhaustiva antes de hacer declaraciones públicas. Fue lo más parecido a una admisión de derrota que el mundo jurídico jamás había escuchado de él. La historia de ese intercambio de 8 minutos se convirtió en leyenda en los círculos legales. Se enseña en las facultades de Derecho como ejemplo de cómo construir y presentar un argumento, y se cita siempre que alguien sugiere que las credenciales importan más que la competencia. Jasmine Crockett hizo más que defender sus propias cualificaciones esa noche. Redefinió lo que significa la excelencia jurídica en Estados Unidos, un hecho devastador a la vez. Y para cualquiera que todavía se pregunte si se debe subestimar a alguien por dónde estudió o cuál es su trayectoria, bueno, pregúntenle a Alan Dershowitz cómo le funcionó esa estrategia. Si esta historia les mostró algo nuevo sobre lo que significa la verdadera excelencia jurídica, denle a me gusta y suscríbanse para más historias sobre personas que demuestran que la preparación supera al pedigrí siempre. Porque en un mundo lleno de Alan Dershowitz, necesitamos más Jasmine Crockett y el coraje de decir la verdad al poder cuando importa.